En esta bella mañana que Dios nos da, siendo la parte clara de este día, martes 5 de noviembre del año 2024, los saludos, hermano en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del Cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros, y también a quien Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero si nos siguen en las diferentes redes sociales. Que Dios les bendiga a todos, a ustedes, a sus familias, a sus comunidades, a sus países donde estén ustedes en este momento. Vamos a tener un mensaje, el cual puede ser de aliento, de ayuda, de consuelo, de corrección, de guía para nuestras vidas. Pero antes de recibir este mensaje, pongamos todo en manos de nuestro Dios, por medio de una oración, en la cual les pido que inclinen su rostro al polvo de la tierra. Si usted va en el camino, solamente en su mente haga esta oración. Vamos a orar. Bendito buen Padre, que moras en la estatua de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Te damos gracias, Padre eterno, por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, entre ellas el poder ver la luz de un nuevo día. Gracias también por tus misericordias que a veces no vemos, pero están presentes en nuestras vidas, Señor. Gracias. Te rogamos que en esta hermosa mañana tu Santo Espíritu dirija a quien está dirigiendo esta predicación y a quien también hemos de escuchar tu bendita palabra, rogándote, Señor, que tú seas para nosotros esa guía que necesitamos en nuestras vidas. Padre eterno, nos ponemos en tus benditas manos, te damos gracias por todo lo que nos das y te rogamos todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes. Estamos analizando en este mes los Hechos de los Apóstoles, teniendo como título la continuación del ministerio de Jesús. ¿Cuál es esa continuación? Como subtema tenemos por título los grandes días de expectación. Y el tema que veremos el día de hoy se titula Destino y sustitución de Judas, escoger a los líderes de la iglesia. Vamos a ver primeramente cómo desde la antigüedad los apóstoles escogieron a la sustitución de Judas Iscariote, ver cómo lo hicieron ellos, cómo buscaron precisamente el escogerlo y cómo debemos de hacerlo nosotros hoy en día también. Tenemos reglas en cada una de nuestras iglesias, pero también tenemos reglas generales, las cuales debemos de cumplir. Una de las reglas generales es primero también, si yo soy escogido para llevar un cargo, ¿qué debo de tener yo? ¿Cuál es la importancia de la santidad que debo de llevar yo? Ya que recordemos que quien es escogido como líder da ejemplo a la iglesia. Si yo soy una persona que no tengo no llevo bien correctamente mi vida, ni busco apartarme del mundo, entonces, ¿qué clase de enseñanza le voy a dar yo a mis hermanos que me están escuchando? Ahora puede ser que también yo tenga un líder que es voluntarioso, vanaglorioso, y que me escoge por amistad, por familiaridad, porque no hay de otra y me escoge a mí, y pues también está mal él, porque finalmente no está llevando la normatividad de la iglesia, pero tampoco está cumpliendo la palabra de Dios. Y recordemos que tanto el que me escogió como yo soy que soy escogido, dice la palabra de nuestro Dios, que todos daremos cuenta ante Dios de lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Lo bueno será para vida eterna y lo malo será echado para fuego eterno. Entonces debemos de tener cuidado cuando nos escogen y yo cómo voy a asumir ese cargo, pero no en palabras humanas, sino vamos a ver el ejemplo de los apóstoles, cómo lo hicieron en ese momento. Para esto vamos a tomar el ejemplo que se encuentra en Hechos capítulo 1, del versículo 12 al versículo 26. Vamos a leerlo por partes para poder ir analizando qué es lo que hicieron
los apóstoles para buscar el reemplazo de Judas, cuáles eran los requisitos y qué nos corresponde a nosotros hoy en día hacer. Dice del versículo 12 al 14 de Hechos 1: Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijos de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos, que vamos a ver más adelante cuántos eran los que estaban acompañando a este grupo y que estaban mostrándoles que debían estar unánimes en oración y ruego, estaban continuamente haciéndolo. Entonces, primeramente vemos la obediencia de los discípulos. Al saber que ya nuestro Señor Jesucristo ya no estaba, inmediatamente se les dio una orden de volver a Jerusalén, y ellos obedientemente lo hicieron, sabiendo y conociendo que mucha gente todavía los seguía, andaba detrás de ellos, esperando que les siguieran hablando de la palabra, del reino de Dios, del reino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí primeramente la obediencia hacia nuestro Señor Jesucristo por parte de estos líderes, de estos 11 discípulos del Señor, ¿sí? ¿Estaban muy lejos a donde iba? No. Estaban en el Monte de los Olivos y tenían que ir a Jerusalén. Era una trayectoria muy corta, pero en la cual ellos obedecieron definitivamente. Subieron hasta la parte más alta, con la intención de poder seguir estando en un lugar apartado, para poder seguir en oración luego, y estando perseverando y enseñándoles a todos qué es lo que tenían que hacer. Podemos observar que también iban con ellos las mujeres, sus esposas, de los apóstoles, sus compañeras, las mujeres que también seguían a nuestro Señor Jesucristo y que habían sido rescatadas de sus pecados, y todos ellos estaban juntamente unánimes en oración, en ruego, y escuchando las palabras precisamente de los demás apóstoles, ¿sí? ¿Qué es lo que estaban haciendo después de ese momento? Fíjense lo que nos dice el apóstol Pedro a continuación. ¿Cómo hace él? No porque él haya sido el único líder o porque sea el líder máximo del grupo, sino porque él en ese momento tomó ese liderazgo. Recordemos que Pedro era un discípulo que constantemente era de los primeros que había que hacer algo, y yo lo hago, Señor, yo lo hago. Entonces Pedro en ese momento hace una sugerencia. ¿Cuál es? Vamos a verla desde el versículo 15 al 20 de Hechos capítulo 1. Dice así la palabra de nuestro Dios: En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. Entonces estamos viendo que eran como 120 personas las que iban con los discípulos y las mujeres. Y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliesen las escrituras en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en el ministerio. Pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llamó en su propia lengua Haceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Entonces vamos a ver primeramente que Pedro toma el liderazgo, no por ser el único, sino porque siempre buscaba participar, ser de los primeros en estar atento
a todo lo que se necesitaba y se requería para seguir el ministerio y para seguir alentando a todos los que iban en ese momento. Dice: varones hermanos, es necesario que se cumpla la Escritura. Y en este caso podemos observar que Pedro no hablaba de propia persona, de su propio pensamiento, sino lo que dice es que es necesario que la palabra de Dios se cumpla. Incluso pues da algunos textos de los Salmos en donde podemos ver que se cumple esa palabra de Dios. Podemos observar entonces que Pedro empieza citando la palabra de nuestro Dios con sabiduría, con entendimiento, ¿sí? Reconociendo que Judas fue después de recibir el soborno, fue y se ahorcó, como lo vemos en el Evangelio de Mateo 27:5. Entonces era necesario que todo esto se cumpliera, ¿sí? Podemos observar que la palabra de nuestro Dios se va cumpliendo y los apóstoles la utilizan para hablarle a la gente, para expresar lo que piensan, lo que sienten, no en su propio pensamiento, sino en el apartamiento y en las enseñanzas que nuestro Señor Jesús les dio. Y vamos a ver otra parte de Hechos capítulo 1, donde se establecen los requisitos para poder tomar el lugar de Judas. Vamos a leer el versículo del 21 al 23, que dice así: es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús estaba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, y que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Entonces vemos aquí primeramente un requisito. El requisito es que estuvieran desde el inicio con ellos, que hubieran estado desde que Juan el Bautista los bautizó, lo escucharon, vieron a Juan el Bautista, vieron la expresión de Juan y después siguieron a nuestro Señor Jesucristo con la intención de que conocieran toda la trayectoria y el camino de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es que los que tomaran en ese momento o para poder tomar ese puesto fueran personas justas, fueran personas conocedoras de los milagros y de todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y fueran fieles y seguidores, que tuvieran un apartamiento para poder estar al lado de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no fue cualquier persona, porque estamos hablando en textos anteriores que iban 120 personas. Pudieron haberlo hecho entre las 120 personas, a escoger a cualquiera. ¿Por qué? Por premura, por rapidez, porque amistad, porque muchos de ellos eran familiares de los apóstoles y pudieron haber dicho: no, pues como es mi familiar lo pongo, no, como es mi amigo lo pongo, como era mi vecino lo pongo, no, como pues no conoce mucho, pero pues aquí anda oyendo, no te preocupes. No, buscaron gente que de veras tuviera el Espíritu de Dios, la santidad, el apartamiento, y que fuera un seguidor desde un inicio de nuestro Señor Jesucristo. Pusieron como línea que lo hubiera conocido, que lo hubiera bautizado Juan el Bautista desde aquel tiempo hasta la venida, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Requisito entonces para que pudieran hacer ese reemplazo de Judas. Vamos a ver el versículo 24 al 26. Los discípulos oran y echan suertes para seleccionar un reemplazo para Judas. Fíjense, vamos a ver cómo lo hicieron ellos. Y podrán decir ustedes en un momento dado, ¿sí? ¿Echaron suertes? Entonces sí puede echar suertes. Bueno, pero vamos a verlo conforme a las Sagradas Escrituras, que ellos lo hicieron. Porque recuerden que todo lo hacen basado a la palabra de nuestro Dios. Dice así, Hechos capítulo 1 del versículo 24 al 26. Y orando, o sea, haciendo oración, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte del ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión,
para irse a su propio lugar. Y les echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Bueno, ¿qué es lo primero que hicieron ellos? Se pusieron en oración antes de hacer la elección de echar suertes para ver a quién elegía Dios. Esto fue... está bien que echaran suertes. A veces muchos de nosotros pensamos que el echar suertes implica que estamos cometiendo pecado, porque las suertes son malas, no estamos haciendo un pecado. Pero fíjense cómo ellos lo basaron en base a lo que dice Proverbios capítulo 16 versículo 33. Proverbios 16, 33 dice así: la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. O sea, lo hicieron en base a lo que Dios quisiera escoger. Por eso primero se ponen en oración, después echaron las suertes y cayó sobre Matías, pero conforme a lo que Dios quiso, no conforme a lo que el hombre quiso, basándonos en Proverbios 16:33. ¿Sí? Entonces, no es que hicieran algo malo, no es que tomaran una decisión por ellos mismos, pero buscaron sí los mejores miembros, las mejores personas en ese momento, para que sobre ellos echaran suertes. No lo hicieron al azar, ni por conveniencia, ni por amistad, ni por que ellos fueran voluntariosos, porque los mismos apóstoles pudieron haber sido voluntariosos, sentirse los dueños del pueblo y decir, no, esto va a ser así porque yo quiero. No, lo hicieron de una manera en la cual todos estuvieran de acuerdo en cómo se iba a llevar a cabo, porque sí que todos estaban unánimes y en oración. Entonces, no fue por voluntad propia, ni Pedro mismo impuso el decir, como yo soy el que hablé, yo lo voy a hacer y lo vamos a hacer así, y este es el que escojo. No, finalmente fue porque todos así lo decidieron. Podemos entonces, para ir concluyendo, observar varios puntos que hemos visto en estos textos, y se los voy a nombrar para que nosotros tengamos en mente cómo debemos nosotros hacerlo hoy en día, tomando como ejemplo cómo lo hicieron ellos, para que en nuestras iglesias, nuestras localidades, haya santidad, para que en nuestras iglesias haya crecimiento, para que en nuestras iglesias haya un verdadero fortalecimiento de la fe, porque también tenemos que observar que si las iglesias y nosotros como seres humanos vamos en un momento dado pervirtiendo la palabra de nuestro Dios con nuestros propios actos. Entonces vemos primeramente que los discípulos obedecieron, estaban en unidad y convivencia, estaban en oración, continuamente estaban escudriñando las Sagradas Escrituras, buscando también no ellos basarse en sus propios pensamientos para escoger a alguien, sino haciendo la voluntad de Dios, ¿sí? Buscando esa santidad en las personas que se iban a escoger, buscando esa santidad de ellos mismos, porque al estar ellos en ayuno, en oración, continuamente en lectura de la palabra de Dios, buscaban ese apartamiento para que Dios escuchara y mandara a alguien que fuera de una manera cercana al Señor, para que diera la misma enseñanza, ¿sí? Hicieron lo que hizo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, para poder escogerlos a ellos. También estuvo en oración, también Él mismo se puso en oración. No fue por un momento dado, por dedazo, porque ese me gustó, porque se está bien. No, Él también lo hizo, se puso en oración, ¿sí? Pusieron toda su confianza en que Dios era el que iba a designar quién iba a tomar el cargo de Judas, el lugar de Judas, para seguir y continuar con hablando del Evangelio a toda la gente, ¿sí? Tenemos que nosotros tomar en cuenta todo esto hoy en día para el liderazgo que tenemos en nuestras iglesias. Tener en cuenta como lo hizo nuestro Señor Jesús. Los líderes escogidos por Jesús son llamados a liderar con integridad a todos los que nuestro Señor Jesús les mandó.
siempre apoyándolos Él, nuestro Señor Jesús, ¿sí? Pero ellos siendo obedientes y llenos de bendición y llenos del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús en un momento dado observó en cada uno de ellos que tenían deficiencias, así como hoy en día nosotros las tenemos. Somos vanagloriosos, egoístas, autoritarios, voluntariosos, buscamos en un momento dado nuestro bienestar, nuestra familiaridad, nuestro amiguismo, a lo mejor incluso vemos a una persona yo soy una persona que para todo digo que sí, como Pedro, yo lo hago, yo esto, yo lo otro, o sea, me presto para hacer todo, pero realmente seré apto para poder seguir un ministerio. ¿Cómo está mi vida? O sea, ahí nosotros tenemos que ver en un momento dado cómo está nuestra vida, porque hoy en día los líderes que se escogen en la iglesia muchas veces tienden a hacer todo esto que acabamos de ver, voluntariosos, no buscar realmente al Creador, sino buscar y discúlpenme cómo se escuchará, a veces hacerle la barba a mi líder para que me deje a mí. No sé mucho, no quiero mucho, solamente que él me deje. Y a mi líder, como finalmente le gusta que le estén haciendo la barba, me deja a mí. Sí, porque eso también, el líder a veces busca también ser en un momento dado alabado por los hombres. O sea, se ha pervertido tanto la doctrina en las personas, se ha pervertido también los lineamientos que lleva cada iglesia o los lineamientos generales de la iglesia para hacer llevar a la grey, que en un momento dado lo hago como yo quiera, como yo pueda y a quien yo quiera. Como líder soy vanaglorioso, voluntarioso y no importa quién escoja. Entonces, la cuestión es que sea una persona que me obedezca ciegamente y que lo haga como yo quiero. Eso es lo que busca a veces el líder. Y pues tampoco eso es, miren. Tenemos que ver lo que dice Efesios para ir concluyendo, capítulo 4, versículo 11 al 16. ¿Cuál es la situación de los líderes para hoy en día que debemos tener? Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él los puso precisamente a los apóstoles, profetas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Pero ¿yo cómo puedo perfeccionar a los santos si no me preparo, si no soy una persona que en un momento dado fui elegida de una manera abierta hacia todos, si no fui elegido por dedazo? ¿Sí? ¿Cómo puedo edificar al cuerpo de Cristo si en un momento dado yo no soy una persona de verdad responsable, amorosa, no soy un ejemplo a seguir? Solamente mis palabras y mi diálogo puede ser muy bueno, pero la forma en la que vivo, ¿cómo está? ¿Cómo estoy viviendo para ser ese ejemplo y que el cuerpo de Cristo sea edificado? Versículo 13 sigue diciendo: hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La intención es de que toda la iglesia llegue a esa perfección del cuerpo de Cristo. Y vamos a decir, no, pues yo no puedo llegar, me cuesta mucho trabajo como oyente, pero pues si no me esfuerzo tampoco, o sea, a veces no pongo nada de mi parte, pero cuando me pasa un problema sí estoy, Dios mío, ayúdame. No, debo de poner también yo de mi parte. Versículo 14: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier a todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la situación para que yo llegue a ser perfecto es que ya no sea llevado como un niño y que en cualquier momento cualquier persona venga y me diga, no, es que la palabra de Dios dice que tú sí puedes celebrar el Día de Muertos, porque pues finalmente es una celebración por parte del país, no es de un modo religioso, sino es social. Entonces ya digo yo, no, pues sí, esto sí lo puedo celebrar.
porque ellos buscan el error y yo mismo lo estoy aceptando ese error, ¿sí? Entonces tener cuidado para que no caigamos en ese error, ¿sí? Pero también recordemos que si yo soy un líder y doy un mal ejemplo y estoy en un momento dado yo participando en una fiesta que del mundo celebra, ¿qué ejemplo le estoy dando yo a la congregación? ¿Qué ejemplo le estoy dando yo a mis hermanos? Y como líderes somos vistos, sí, simplemente siendo miembros del cuerpo de Cristo. Hay quienes nada más nos están observando, o yo estoy observando, entonces siendo una autoridad más, estoy en el ojo visto de todos. Entonces si mi vida no es correcta, debo de pensar bien si voy a tomar un cargo, porque en un momento dado no estoy haciendo bien las cosas y estoy dando un mal ejemplo. Versículo 15 dice así: sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjense bien, yo tengo que seguir la verdad en amor, pero si en un momento dado, ¿qué verdad estoy dando yo? Mi verdad nada más, porque mi verdad es que yo soy muy santo, pero de verdad estoy viviendo en santidad. ¿Cómo puedo dar esa verdad en todos? Y es para, sigue diciendo el texto, para que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, este es Cristo Jesús. ¿Podría yo darle crecimiento al cuerpo de Cristo, siendo yo una cabeza voluntariosa, vanagloriosa, amadora de mí mismo, amadora del mundo? ¿Podría yo hacerlo así? Versículo 16: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Cómo puedo entonces buscar yo ese crecimiento para que todos crezcamos y edificándonos en amor? Tenemos hoy en las iglesias los métodos que usan muchos cristianos, que se basan y se llevan, dependen de las emociones. A veces yo me emociono y digo, ay, no importa, yo a lo mejor vivo con mi pareja de una manera inadecuada, le pego, la golpeo, la insulto, le digo groserías, la hago sentir mal, o en un momento dado vivo en unión libre, pero pues a mí ya me dijeron que tome un cargo y lo voy a tomar. ¿Sí? Mi emoción me gana y le digo, no se preocupen, voy a cambiar, no se preocupen, voy a corregir mi vida, de aquí para allá voy a corregir mi vida porque yo necesito servirle al Señor y ese es mi pensamiento, ¿sí? Entonces esa emoción me lleva a que yo no esté haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Ahora, hay veces que se toma decisión de tomar un cargo, me dan un cargo por las circunstancias. Esas circunstancias en las cuales en un momento dado también no hay quien tome el cargo, nadie lo quiere tomar, todos están en un momento en desacuerdo, o puede ser que en un momento dado el pastor o el líder en ese momento me diga, no, pues tú eres mi amigo, yo te conozco, tú me obedeces en todo, tú no me pones ningún pero, y a todo me dices que sí, y no te preocupes, tú tómalo y yo te voy guiando. Y yo en ese momento, pues por obediencia, por necesidad de la iglesia, o porque la misma iglesia me incita, o las demás personas me incitan, tomo ese cargo. Entonces, ese es en un momento dado la dependencia de las circunstancias que se están dando. Hay otras situaciones que se llegan a dar para tomar un cargo, los sentimientos o los deseos carnales, porque muchas veces yo digo, bueno, yo tomo el cargo porque voy a ser visto por la gente, porque en mi caso que soy hombre, las hermanas me van a seguir y yo puedo andar con todas las hermanas, y porque pues les gusta, por ser visto también por no nada más por la congregación, sino ser visto por más personas que se unen para observar las predicaciones y todo. Entonces yo en un momento dado, mis deseos no son de servir a Dios, sino de servirme a mí mismo, de enaltecerme a mí mismo. Mis sentimientos
me llevan a en un momento dado cometer un grave pecado ante Dios, ¿sí? Ahora, si vuelvo a lo mismo, si soy yo en un momento escogido por mi líder, porque él ve alguna característica o simplemente por amistad o por necesidad, por familiaridad, me escoge, ¿cómo estará mi líder para que yo sea tan carnal y lleve ese cargo? Él también está haciendo mal, pero desgraciadamente así está pasando en algunas congregaciones. Otro aspecto puede ser la vanagloria, ¿sí? La vanagloria que lleva a cada ser humano puede llevar en un momento dado, y puedo añadir el ser voluntarioso como líder, ¿sí? También me lleva a problemas. Vanagloria y ser voluntarioso, ¿sí? Me lleva a pervertir la palabra de nuestro Dios. Y en ese momento, el ser un líder voluntarioso me puede llevar incluso hasta ser tirano con la congregación, llevar a una tiranía. Nuestro Señor Jesucristo no fue un tirano. Él buscó siempre el bienestar de todos. Él tenía todo el derecho incluso de poder en un momento dado decir, yo soy y aquí soy el que manda. Más sin embargo, él fue un líder que nos dejó como muestra que era manso y humilde de corazón, que con buenas palabras, que con argumentos no propios sino basados en la palabra de nuestro Dios, en el Antiguo Testamento, les demostró a todos que él era un líder basado en la palabra de Dios, sí, que su padre lo había enviado y que él es el que le había enseñado todo. Nosotros en un momento dado podemos ser voluntariosos, vanagloriosos y hasta cierto grado ser tiranos con los demás, sí. Para esto, hermanos, tenemos que tomar en cuenta esto. Primero, entonces, me escogieron a mí para un liderazgo, para mí Saúl. ¿Cómo está mi vida personal? ¿De veras puedo así llevar a cabo ese cargo porque soy un ejemplo para los demás? ¿Obedezco la normatividad de mi iglesia, obedezco la normatividad del Consejo de Administración? ¿Obedezco la palabra de Dios? Entonces sí puedo hacerlo. Llevo mi vida de una manera correcta, no soy vanaglorioso, voluntarioso, no tengo, vivo en unión libre, no ando de coqueto con las personas, me expreso de una manera adecuada, no en un momento dado me estoy dejando llevar por mi físico, por mi sabiduría. ¿Cómo estoy siendo yo para tomar ese cargo? Y ahora, si soy un líder y estoy escogiendo algo, ¿cómo estoy escogiendo yo a las personas? De una manera en la cual me pongo en las manos de Dios, en la cual la pongo a la congregación a disposición de que ellos mismos sean, porque así marca la normatividad de la iglesia, que se deben de hacer propuestas y la iglesia escoge quién es el más apto. ¿Sí? Esa es la. Ahora, que si no quiero, pongo las propuestas de la iglesia, le hacemos como le hicieron los apóstoles, y que se saque por suerte, que sea el Señor el que lo saque, pero no lo estoy haciendo, o lo estoy haciendo de esa manera. Entonces, como líder, ¿cómo estoy tomando yo las determinaciones? ¿Estoy de veras haciendo las cosas como Dios quiere, o como a mí me parecen, como yo quiero, porque finalmente ya yo soy el que manda y se acabó? Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso. Y para concluir, vamos a ver nada más un solo texto que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10. 2 de Corintios 5 dice así: porque todos nosotros debemos de comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Amén. ¿Qué recompensa voy a tener yo cuando esté ante el tribunal de Cristo? Eso es lo que debe de preocuparnos. ¿Qué cuentas voy a dar cuando esté yo frente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Buenas o malas? Y pues yo creo que eso es lo preocupante para todos, cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga y bendiga su bendita palabra. Vamos a hacer una oración para despedirnos.
Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por todas y cada una de las bendiciones que tú nos das, entre ellas tu bendita palabra, rogándote, Señor, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra, y que te suplicamos que aumentes nuestra fe, que nos llenes de tu Santo Espíritu, y que, Padre eterno, nos perfecciones para todo lo que venga adelante, que quites de nosotros todo lo que estorbe para servirte como tú quieres, porque para ti debe ser la honra y gloria, no para nosotros. Decía el apóstol Pablo, si yo busco agradar a los hombres, entonces no soy servidor de Dios. Que ese pensamiento quede en nosotros, Padre eterno, para que seamos siervos fieles, apartados de este mundo, y que seamos para todos nuestros hermanos una muestra de que moras en nosotros y que podemos guiarlos, Padre eterno, por medio de nuestros hechos y nuestra manera de vivir, que somos un buen ejemplo para ellos. Gracias por todas tus bondades. Te rogamos que nos perdones, Señor, por nuestras faltas, que tengas misericordia de nosotros, Señor, y que nos ayudes con tu Santo Espíritu en todo lo que necesitemos, Padre eterno, no mirando nuestros errores, sino el amor que tienes. Perfecciónanos en tu palabra, Padre eterno. Gracias por todo lo que nos das, te pedimos todo esto, por tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga a todos, paz a vosotros, muy bonito día. En esta